Le damos gracias al Señor porque hemos podido alabar su nombre, porque podemos reunirnos como iglesia. Le invito a que vayan abriendo la palabra de Dios en Romanos, capítulo 2. Vamos a estar viendo los primeros 4 versículos. Romanos capítulo 2 y viendo los primeros 4 versículos. Pero sin duda, antes de poder leerlo, a esos 4 versículos, vamos a estar tomando también de unos versículos antes para poder entrar con fuerza luego a estos versículos. Recuerden que Pablo viene hablando del justo juicio de Dios y que nadie, absolutamente nadie, va a escapar de ese juicio. Venimos hablando de pecado, pasamos al capítulo 2 y vamos a seguir hablando de pecado, pero hay algo que nosotros como iglesia o como creyente tenemos, que tendemos a mirar el pecado de los de afuera como grave y no miramos nuestro pecado. Y saben que siempre estamos mirando los pecados de afuera, de los incrédulos, de cómo vive este mundo, esta sociedad. Pero lo que vamos a ver en esta mañana, no me gusta dar porcentaje, pero un gran porcentaje, yo creo que va a estar refiriéndose a nosotros, a la iglesia. Porque el corazón normalmente que más juzga y condena es el del creyente. Normalmente los de afuera no miran hacia la iglesia y dicen, oh, qué malos, qué perversos que son. Es más, si ustedes han compartido el evangelio con alguna persona incrédula, dicen, ya voy a ir cuando me sienta mejor, porque allá adentro son todos santos. Pero nosotros miramos a los de afuera y aún a los de adentro mismo, nuestros hermanos, y condenamos. Hermanos, si hay algo que cuando estudiaba la palabra y confrontaba mi vida, es que nosotros, en vez de extender la mano para ayudar y levantar a otros, muchas veces extendemos el pie para pisar a otro. Yo lo animo a que podamos estar leyendo desde el versículo 29 para luego pasar a estos 4 versículos en lo cual nos corresponde en esta mañana. Pablo venía hablando de la culpabilidad del hombre, venía hablando de que el hombre es idólatra, por eso no querían reconocer como a Dios. Dios se le manifestó en la creación y se le manifestó en la conciencia, nos creó con una conciencia, y el hombre decide rechazar a Dios. Y Dios paciente, misericordioso, y el hombre siempre dándole la espalda a Dios. Por eso dice, Dios los entregó al pecado que está en tu corazón. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a una mente reprobada. Y dice en el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Por lo cual,
nuestro versículo de hoy día, eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Oremos, hermano. Amado Señor, gracias porque tu palabra fue leída, Señor. Señor, prepara nuestro corazón, Señor, porque hay mucho, Señor, en estos pasajes, lo cual debemos examinar nuestra vida cristiana, nuestra conducta, Señor. Amado Rey, te ruego que en esta hora tú anules al hombre, Señor, y hables tú por medio de este instrumento, Señor. Que solo mis palabras, Señor, sean tus palabras, Señor. Pero así como vemos esa confrontación, así como vemos, Señor, el juicio, Señor, sobre nuestro pecado, podemos ver tu mano de amor y misericordia en nuestro Señor Jesús. Que Él recibió la ira que nosotros merecemos. Gracias, gracias, amado Jesús. Gracias por ese amor, esa bondad, esa paciencia que tienes para con nosotros, Señor. Estamos terminando un año, Señor. Como iglesia, tú nos has humillado, pero también hemos visto tu mano de poder transformando nuestra vida, Señor. Va a comenzar un año, renueva la fuerza, siempre guíanos en la unidad para seguir mostrando el amor que hemos recibido de ti para con nosotros y con los de afuera, predicando a tu Hijo amado Jesucristo. En el precioso nombre de ese Salvador, Jesús. Amén y amén. Hermanos, fuertes las palabras con las que termina el capítulo 1, pero fuertes las palabras con las que comienza el capítulo 2. Pablo viene acusando a las personas sin ley, a los gentiles, como veníamos diciendo hace unos domingos atrás. Pero recuerden, para seguir entrando en contexto, que cuando comenzamos el capítulo 1, recuerden que Pablo le está escribiendo a una iglesia, a cristianos. ¿Y cómo hacían en ese tiempo? Pablo escribía la carta, se lo pasaba a uno de los líderes, el líder se paraba enfrente a la congregación y se ponía a leer la carta. Así que tengan eso en mente. Y recuerde que nuestro hermano Ale nos decía que estaban en catacumbas. ¿Se acuerdan? Nos mostró fotos. Pablo sabe que al leer esta carta iba a confrontar a muchos, pero sabe también, y nosotros debemos entender que dentro de la iglesia, no todo el que dice Señor es hijo de Dios. Pero también aquellos que son cristianos muchas veces se ponen en un estándar superior a cualquier otra persona, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Y Pablo sabe eso. Y Pablo sabe que entre medio de ahí, de la iglesia de Roma, iba a haber uno de esos. Y ya para que tengamos en mente, cuando Pablo comienza el capítulo 2, él está hablando, escribiendo la carta, y es como que él hace a un personaje ficticio. En su mente tiene un personaje ficticio, pero entendiendo que dentro de la iglesia ese personaje es real, debe estar ahí entre medio de ellos. Ahora Pablo, cuando empieza a escribir de lo que él viene diciendo, porque él viene hablándole a esa persona sin ley, como le decía, él viene diciendo, Dios los entregó a ustedes a esto, Dios los entregó a ustedes a esto, Dios los entregó a ustedes a esto. Pero luego dice, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
¿Y cuáles son esas cosas? Estando atestado de toda injusticia. Ahora imagínense a ese hombre leyendo la carta de Pablo. De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, engaño, homicidio, envidia, soberbios, altivos, desobedientes a los padres, necios, desleales. Y sigue diciendo Pablo, quienes habían entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y ahí aparece ese personaje. Así es, esos, los malos, esos perversos, merecen el juicio de Dios. Y Pablo, teniendo eso en mente, se da vuelta y dice, no, espera. Porque tú también que estás ahí entre medio de los demás, perversos y morales, tú, oh hombre, quien quieras que seas, eres inexcusable. Tú que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Pablo lo que está armando es un hombre moral. Y dentro de la iglesia, en ese tiempo, se refiere a los judíos, porque más adelante lo va a decir. Pero hoy también hay cristianos morales. Hay personas que son morales. Y eso nos tiene que llevar a reflexionar, hermano. Son morales, son religiosos. Y hay una palabra que cuando leía el comentario, este comentarista lo había puesto en negro. Y debe hacernos reflexionar. Son hipócritas. Pablo empieza a hablar y le dice, yo vengo hablando de todos estos pecados, y es como que dice, termino el versículo 32, no había versículo en ese tiempo, pero termino el versículo 32, va a saltar este hombre, va a saltar. Así que se da vuelta y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, y escuchen, quien quieras que seas tú. Pablo sabía que podía haber un fariseo, un escriba, un religioso, hipócrita, o quien quiera que seas tú, hombre, que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, y ahí está la hipocresía de este hombre, que hace lo mismo. Pero ¿cómo? Este hombre moral es como el joven rico. ¿Qué debo hacer?, le dice el joven rico. ¿Y qué le dice el Señor? Obedece los mandamientos. ¿Y qué dice él? No solo lo he leído, lo obedezco, pero así, intachable. Señor Jesús, ok, perfecto. Entonces vende todo lo que tiene y ven y sígueme. ¿Qué hizo este hombre? Lloró, se volvió, nunca lo siguió. Ese es el hombre moral que externamente muestra algo, pero internamente está perdido. Y Pablo sabe que este personaje está en todas las iglesias. Este hombre que al escuchar esas palabras levanta el dedo, sí, él y él son unos perversos. Pero nunca hace con el dedo, y yo también. Como si él no tuviera nada que ver con estos pecados que Pablo ya venía mencionando. Hermano, por eso le decía que creo que hay un gran porcentaje de lo que dice acá Pablo que es referido a la iglesia. Porque, hermano, nosotros llegamos a catalogar pecados. Nosotros siempre lo ponemos en posición a los pecados, como si fuera un semáforo. Rojo, amarillo, verde. Rojo, homicidio, asesinatos, violaciones, venta de órganos en el mercado negro. Todo eso lo ponemos en el rojo. Yo no hago nada de eso. Amarillo, ponemos adulterio, fornicación, alguno que otro robo. Y en el verde ponemos el chisme, la murmuración, la crítica, el rencor, la ira. ¿Y saben qué, mis hermanos? Dios no lo ve así.
A Dios lo ve a todo como rojo. Tú matas, para Dios es pecado. Tú murmuras, para Dios es pecado. Tú mientes, para Dios es pecado. ¿Trae consecuencias diferentes el día de mañana? Sí, claro que sí. Pero para Dios todos los pecados son pecados y merecen la justa ira de Dios. ¿Y qué hace este moralista cuando escucha esos pecados? Se suma a la acusación de Pablo. Este moralista, este personaje, se pone como juez. Y Pablo termina de acusar a estas personas sin ley. E inspirado por el Espíritu Santo, se voltea y mira a este moralista diciéndole: tú también no tienes excusas. Tú también mereces el justo juicio de Dios. Como le decía más adelante, si ustedes me acompañan ahí mismo en el capítulo 2, pero versículo 17, se dirige a los judíos porque ellos eran lo de la justicia propia. Ellos eran los intachables. Ellos eran los, voy a usar una palabra que el comentarista me ayudó, ellos eran los santurrones. Ellos eran esos hipócritas. Dice en el versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Ellos conocían la ley, de arriba abajo la cumplían, y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley aprueba lo su mejor, y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y ahora escuchen, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Se dan cuenta? Comparto lo que este comentarista decía, ellos eran los santurrones. Pero realmente no eran santos, realmente no había vida en su corazón. Estos hombres mostraban algo externamente, pero internamente estaban muertos. Pablo confronta al que está hundido en pecado y este moralista reposa en su obra. Confía en sus méritos. Este es el que dice, escuchen bien, es el que dice, porque queda humildemente. Si lo digo voy a quedar muy humilde. Si lo digo voy a quedar muy santo. Es el que dice que es pobre en espíritu, pero en realidad no lo es. Este personaje que Pablo está hablando, este moralista, es lo que mira a todos, con desprecio, considerándose superior. En pocas palabras, este hombre es un religioso. Es caritativo, hace buenas obras para sentirse merecedor de la gracia. Cuando nosotros hemos sido salvados por gracia para hacer esas obras. No es que hacemos esas obras para recibir la gracia de Dios. Por eso Pablo le está diciendo, tú, hombre, quien quiera que seas, no tienes excusa. Porque al juzgar, tú mismo te condenas. Te estás volviendo juez de todo. Cuando Pablo escribe la carta y estos hermanos leían la carta, yo me imagino que estos personajes deben estar diciendo, sí, amén. Sí, amén. Y a ver si vamos entendiendo que dentro de la iglesia hay muchos que dicen amén a las predicaciones, dicen amén a lo que el pastor dice, pero no significa que lo están poniendo por práctica. Y estos hombres decían amén, amén, sí, amén a esto.
Sí, son soberbios. Sí, son mentirosos. Sí, esos son homicidas. Y Pablo le está diciendo, hombre, tú eres inexcusable. Eres inexcusable. Es más, ¿qué le dice Pablo en el capítulo 1 a estos gentiles, versículo 20? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Y escuchen ahora lo que le dice Pablo a esta persona sin ley, de modo que no tienes excusas. ¿Qué le dice ahora a las personas que conocían la ley, estos moralistas? Tú no tienes excusa. Todos estamos bajo el juicio de Dios. Todos. El hecho de que juzgue tales pecados no te justifica, sino que te hace más severa tu condenación, le está diciendo Pablo. Si tú juzgas, estás reconociendo que esos pecados que son condenables. Pero tú haces lo mismo. El moralista se cree mejor que los demás. ¿Y saben por qué eso? No es porque sea mejor que los demás, es porque no tienen un correcto entendimiento de su propio pecado. Su pecado lo minimiza. Está bien, hoy en la semana mentí, pero tampoco es tan grave como el homicida o aquel que violó. Eso hace el moralista. ¿Y saben qué, mis hermanos? Nos sentimos muchas veces muy contentos y orgullosos con nuestra conducta, una conducta intachable, porque no cometemos esos pecados groseros, porque me veo con los de afuera y soy un santo, porque me veo con los de mis pares, mis hermanos, y soy un santo. Yo le hago una pregunta, ¿nunca has cometido adulterio? No, Leo, jamás engañé a mi esposa, jamás engañé a mi esposo, jamás. Porque en Mateo 5 dice que si miras, no solamente los hombres, si miras hombre y mujer a otra mujer o a otro hombre y ya lo deseas con solo mirar, dice el Señor que ya has cometido adulterio. ¿De verdad no has cometido adulterio? ¿Nunca has matado a nadie? Ahora sí, eso sí que no. Eso sí, limpito, no sé ni agarrar un arma. Porque yo quiero que me acompañen para que vean que no son mis palabras. Acompáñenme ahí a Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, versículo 21. Ahí vamos a estar leyendo. Mateo 5, versículo 21. Dice la palabra: Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y escuchen, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto en el infierno de fuego. Cualquiera que le diga fausto, cualquiera que le diga imbécil, tonto, bueno para nada, cabeza hueca, ya has cometido homicidio. ¿De verdad nunca has matado a nadie? Pablo le está diciendo, tú que condenas a todos los pecadores y tú que condenas a todos esos pecados, tú practicas las mismas cosas. Pablo le está diciendo,
Y esto de verdad, hermano, de verdad. Porque Pablo viene hablando de esos pecados. Y de verdad, hermano, debemos examinar nuestra vida. Pero ¿de verdad no ha sido envidioso? De verdad. ¿De verdad no ha sido chismoso? ¿Nunca ha hablado de alguien a espalda de él? Porque acá dice soberbio, de verdad. De verdad, hermano. ¿Nunca ha sido orgulloso? ¿Jactancioso? ¿Jamás te ha jactado en algo? Hay una de las versiones que la Biblia de las Américas dice, sin amor. De verdad, hermano, de verdad. ¿Siempre has amado a tu hermano como a ti mismo? Cuando, cuando estaba armando la predicación, sabía que en esta semana íbamos a tener el tele. Y yo decía, si el Señor fuera y nos pasara wifi acá de nuestra mente y corazón al tele y expusiera lo que pensamos y hablamos las últimas 24 horas, yo creo que ninguno de nosotros estaríamos acá. Saldríamos rápido porque nos daría vergüenza. La razón por la que nosotros nos creemos superior a los demás es porque no nos conocemos realmente como debiéramos conocernos. Porque nosotros no vemos el pecado como Dios lo ve. Pero en el día del juicio, ustedes y yo vamos a ser juzgados. No por nuestra fachada, no porque venga con camisa, corbata, zapato, no porque venga con vestido, pantalón, no porque venga con la Biblia bajo el brazo, no, vamos a ser juzgados por lo que hay en nuestro corazón. ¿Es importante venir decoroso, hombres y mujeres? Sí, es lo que manda la palabra. Pero ¿de qué sirve venir decoroso, como dice la palabra, y tener la lengua que nos llega hasta el piso? Si lo que Dios juzga es el corazón. ¿Y qué dice Jeremías del corazón? El corazón es engañoso. ¿De dónde salen todos los pecados? De acá. De acá. Y Pablo le está diciendo, tú te ves externamente como un excelente cristiano, pero internamente tú no lo eres. Porque tú que juzgas haces lo mismo, versículo 2 y versículo 3. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pablo es como que agarrar una flecha mientras lee esto, sabiendo de ese moralista, y tira la flecha directamente hacia la conciencia de esas personas. Por eso comienza diciendo, mas sabemos, escuchen, más sabemos, no es que saben, sabemos, ustedes, yo, está diciendo Pablo, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas son según verdad. Está hablando a la conciencia. Dios no ha dado una conciencia. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Ustedes, por fuera, se ven sanitos, pero sus corazones están lejos de Dios. Tus obras van a ser expuestas en el juicio de Dios. Y este personaje, el moralista, siempre se adorna externamente para sí mismo, para que lo aplaudan, para que lo reconozcan, para que cuando vaya por la calle digan, él es santo. Los judíos hacían eso.
Los judíos caminaban y donde le tocaba orar, se paraban, levantaban las manos, que todos lo vieran. Todos lo vieran. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Pero en Mateo 5, como acabamos de leer, donde dice, bienaventurado, dichoso, feliz, el pobre de espíritu. Porque el pobre de espíritu lo que va a hacer es adornar el evangelio. Porque él cada vez que abre sus ojos y se levanta, se ve miserable. Sabe que no merece tal gracia de Dios. El moralista pide azufre, fuego, condenación para todos. Porque lo vemos en la misma escritura, hermano. Cuando hay dos hombres orando, uno que era fariseo y el otro publicano. ¿Y qué decía el fariseo? Gracias, Señor, porque no soy como este que está acá postrado. Gracias porque yo ayuno, oro, leo la palabra, diezmo, ofrendo. Te pasaste conmigo, ¿sí? O sea, hiciste una excelente persona. Sin embargo, el publicano decía, miserable de mí, no quería ni siquiera levantar la vista. Miserable de mí. Porque él sí se veía que no merecía la gracia de Dios. ¿Saben qué pasa con estos moralistas? Estos moralistas condenan a todo el mundo. Y cuando cae un hermano, sabía que iba a pasar eso. Sabía que era así, sí, sabía, se goza en eso. Pablo confronta a estos judíos cristianos moralistas que no se creen, mis hermanos, que son parte de esa masa de ira. Hermanos, hay personas, y yo ruego al Señor que ninguno de los que estamos acá seamos así, pero hay personas que se sientan y ellos dicen, esta palabra es para este, no para mí. Y al otro domingo esta palabra es para este, pero no para mí. Esta palabra es para... No, hermano, no. Todos vamos a estar en el juicio y todo se va a ver ahí en el juicio. Ahí sí va a estar ese tele grande, donde se va a ver todo. Lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, lo que has callado y no te has arrepentido y no has confesado a Dios. Y nadie, dice Pablo, podrá excusarse. Porque hay una doctrina que abrazamos y sabemos que Dios es omnisciente. Él ya sabe y Él ha visto todo. Salmo 139, para que lo busquen después. Tú sabes todo, dice el salmista. Y donde yo voy y me escondo, ahí en mi pieza, solito, nadie me está viendo, ahí estoy yo. Allá lejos donde me fui, sin que nadie me viera, nadie de los hermanos de la iglesia, ni mi familia, nadie, allá estoy solo, en el medio de los cerros, ahí estoy yo, dice. Yo te estoy viendo. Él conoce nuestro pensamiento, Él conoce nuestras emociones, Él conoce lo que deberías haber hecho y no hiciste. Ahora quiero aclarar algo, porque acá leímos muchas veces la palabra juzgar. Él no está condenando a este hombre moralista por pasar juicio contra el pecado. No es que está diciendo, esta persona es homosexual y hay que condenar ese pecado. Él no está diciendo, no digas que es homosexual, no hay, como muchas iglesias hoy en día para no perder a las personas. No, él no está diciendo eso. Ver un pecado y juzgar ese pecado no nos hace pecador. Lo que condena es que este moralista no ve su propio pecado en la misma dimensión que los otros pecados.
Es eso lo que está condenando Pablo. Lo que está diciendo es que tú ves a esta persona asesina, bueno, tú te has enojado con un hermano, si tú eres igual. No, pero yo no maté a nadie, tú eres igual. Porque no lo dice Leo, lo dice la palabra. Este hombre, engañó a su esposa. ¿Tú has mirado y has deseado a una mujer? Sí, pero no es lo mismo. No, para Dios sí es lo mismo. Esta persona guarda que es ladrona, roba. ¿Tú has mentido? Sí, bueno, para Dios es lo mismo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Que debemos ver nuestro pecado en la misma dimensión como Dios lo ve. Y muchos cristianos caen, y escuchen bien, son hipercríticos. Viven juzgando a todo el mundo. Van por la calle, mira esto, mira. Viven juzgando a todo el mundo. ¿Y saben qué? Cuando nosotros crecemos en el conocimiento de Dios y de las Escrituras, nosotros nos vemos cada vez más horribles. Nos vemos cada vez más horribles. Vemos cada vez más horrible el pecado, pero también vemos mucho más grande y amoroso y tierno a Dios con su gracia. Creces más en el Evangelio cuando estás estudiando y conoces a Dios. Te humillas, creces en humildad. Tienes ojos bondadosos, pacientes y compasivos para con los demás. Porque tú te ves miserable. Tú te ves miserable y ahí tienes tus ojos como Dios te ve a ti. De verdad, hermano. ¿Ustedes piensan que Dios lo veía a usted y decía, esta creación es intachable, si por Él va a morir el Señor? Pero Él tuvo compasión, Él fue bondadoso y Él es paciente para con cada uno de nosotros. Este moralista lo que hace es ver la paja del ojo ajeno, pero no ve su propia viga. Tiene que ver primero su propia viga, porque al ver nuestra propia viga, eso nos va a llevar a tener compasión para con los demás. Eso es humildad. Estos hombres eran arrogantes, estos hombres eran soberbios. Porque si hay alguna virtud en la cual ustedes y yo tenemos, es por pura compasión y gracia de Dios, nada más. Estos moralistas hipercríticos se estaban condenando a sí mismos. Le dice, y piensa esto, y vuelve a nombrar, oh hombre, tú, sí, tú que estás ahí sentado escuchando, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿piensa que vas a escapar del juicio de Dios? Mientras más, mis hermanos, crecemos en comunión con Dios, más horrible nos vemos y vemos el pecado que aún mora en nosotros. Hermanos, estamos leyendo la carta del apóstol Pablo a los romanos. El apóstol Pablo, o como muchos lo llaman el gran apóstol Pablo, o el gran teólogo. Y más adelante, lo vamos a ver mucho más adelante, pero vamos a ver ahora algunos versículos. En Romanos capítulo 7, versículos 15 al 19, escuchen a este gran hombre lo que dice. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena.
Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Y escuchen, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. El gran apóstol Pablo, acá en mi carne mora el pecado y quiero hacer esto y no lo hago. Esto que no quiero hacer, esto hago. Hermano, lo que está diciendo acá Pablo es que tú y yo venimos a la iglesia, pero el pecado está acá. No te consideres superior a los de afuera. Mira con ojo de compasión. Tú y yo venimos a la iglesia, pero aún luchamos con el pecado. Y hay que golpearlo todos los días. Porque si realmente hubiera alguien perfecto de alguno de nosotros, Cristo no se hubiese entregado en la cruz del Calvario. El único perfecto fue Cristo. Y por la justicia de Él es que tenemos vida eterna. Versículo 4. Para ir terminando. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hermanos, menospreciar la bondad de Dios al creernos que somos mejores es que realmente no hemos conocido a Dios y no hemos entendido de su palabra. Tampoco pensemos, mis hermanos, como le decía recién, que porque venimos a una iglesia sana, a una iglesia reformada, no va a haber juicio para nosotros. O porque tengamos una buena teología. Porque más adelante, Romanos capítulo 3, versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermano, cuando entendemos esto, nuestros ojos tienen que estar ahora con misericordia, nuestro corazón mirar con compasión. Porque la vida del cristiano es de arrepentimiento y fe todos los días. Todos los días. Eso hace la diferencia. No hace la diferencia una buena vestimenta, no hace la diferencia venir a la iglesia sana, no hace la diferencia eso. Es que vivamos en arrepentimiento y fe. Y deseando realmente no cometer ese pecado nunca más. Porque el que encubre su pecado, las chicas se lo saben de memoria, hoy ya se olvidaron. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confieso y me aparto. Eso es arrepentimiento. El problema del moralista es que se siente satisfecho y él mantiene una fachada delante de Dios. Él mantiene una fachada delante de personas y delante de Dios. No le da valor. Por eso está diciendo acá, escuchen, o menosprecias las riquezas, escuchen. Dios es rico, ¿en qué? En bondad, en misericordia, en paciencia, en amor. Es rico en misericordia para con todos.
Hermanos, si tú y yo pensamos en realidad con la cabeza fría, bien, tú y yo merecemos ahora, en este preciso momento, junto a todos, que mandara fuego del cielo. ¿Pero por qué no lo hace? Por su paciencia. Que Él nos da un día más para que vayamos en arrepentimiento y fe delante de Él. Cada vez que nos sucede algo bonito a ustedes y a mí, eso es bondad de Dios. No es que tú lo merezcas, es bondad de Dios. Hermanos, no malinterprete la bondad de Dios y la paciencia de Dios, porque la paciencia de Dios y la bondad de Dios tiene un límite. Tiene un límite. No juegues con Dios. Él te está dando un día más de su paciencia para el arrepentimiento. Y esa palabra que acá dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, esa palabra ahí, arrepentimiento, no significa remordimiento. Cometí algo, me duele, pero lo vuelvo a cometer, me duele, pero no. Es arrepentirme y cambiar. Está hablando de una disposición radical de divorciarnos del pecado. Hay un comentarista que dice que la palabra justa ahí de arrepentimiento hubiese sido conversión, que realmente hay una verdadera conversión. Porque la bondad y la paciencia de Dios tienen un límite, le decía recién. Y Pablo lo expresó en el capítulo 1. Pablo lo expresó. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Le mostré toda mi creación, le di una conciencia y aún así me rechazaron, me negaron. Por eso Dios, ¿qué hizo ahí? ¿Quieres hacer eso? Hazlo. Dios los entregó. Dios los entregó. Dios los entregó. Repite 3 veces esa palabra. Pero ¿saben qué? Esa palabra entregó en Romano aparece 4 veces. Y acabamos de leer 3. La otra está en Romanos, capítulo 7, versículo 31. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahí es donde vemos la bondad y la riqueza de Dios, su misericordia. Dios entregó a su propio Hijo para morir en la cruz del Calvario, para recibir la justa ira de Dios por ti y por mí. Hermano, eso nos tiene que llevar a caminar en humildad, eso nos tiene que llevar a mirar en compasión, eso nos tiene que llevar más a la unidad como iglesia, eso nos tiene que llevar más a ser misericordiosos los unos con los otros, a ser pacientes los unos con los otros, a ser compasivos los unos con los otros, a no considerarnos a nosotros como superior, sino siempre estar debajo y ayudando a los demás. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado, Señor. Gracias porque tú nos has confrontado, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es verdad. Y ninguno de nosotros vamos a escapar del justo juicio de Dios. Señor, cada día, Señor, que miremos y abramos nuestros ojos, Señor, es un día más de tu paciencia, de tu bondad, que nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva a caminar, que nos lleva, Señor, a poder deleitarnos de tu amor, de tu bondad, Señor. Pero también es para mostrar esa compasión que hemos recibido hacia los demás. La misericordia que hemos recibido de ti, dar a los demás, Señor. Estamos terminando un año como iglesia, Señor, y va a comenzar un año nuevo, Señor.
Van a haber pruebas, van a haber dificultades, van a haber angustias, Señor. Pero también va a haber trabajo, Señor. Y sabemos que detrás de todo y delante de todo estás tú. Tú nos has acompañado hasta ahora, tú nos seguirás acompañando, Señor. Que sigamos creciendo en compasión, en misericordia. Que podamos reflejar de tu amor entre nosotros y hacia los demás. Señor, que sea un año en donde salgamos y prediquemos el Evangelio con amor, con compasión, siendo fieles a tu palabra, Señor, porque tú haces la obra de cambiar el corazón de piedra a uno de carne. Gracias, Señor Jesús. Gracias por ese glorioso intercambio, Señor. Gracias porque tú recibiste la justa ira de Dios que merecíamos recibir nosotros. Que eso nos lleve a seguir caminando en humildad para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén.